Hola, ¿cómo estás? Te voy a explicar cómo realicé este pullover tejido en crochet libre o free from crochet. Para tejerlo, lo primero que hice es elegir con qué lanas y telas lo iba a realizar. Utilicé una lana gris oscuro, una lana bordó, una lana roja con textura y 2 pashminas en color gris, una de ellas con una tela brillosa y una tela negra elastizada de una remera musculosa que ya no usaba. La lana roja texturada y las pashminas las combiné en la parte superior y mangas de la prenda, como un foco de atención. Y las lanas bordó y gris las utilicé en el resto del proyecto. Los puntos que realicé fueron los puntos básicos del crochet: el punto bajo o punto medio y el punto alto o punto vareta. El proyecto lo comencé a tejer desde arriba. Hice primero una cadena, la cual me fui midiendo en mi cuerpo hasta sentirme cómoda con la abertura del cuello. Fíjate en el video qué interesante queda la mezcla de las texturas que utilicé para tejer este proyecto. Te doy un tips para que tus tejidos queden armoniosos al momento de terminarlos. Cuando haces una mezcla de materiales, como en este caso que yo mezclé varias texturas, es importante que las distribuyas a lo largo de todo tu trabajo para darle un equilibrio visual. Y procura que también estén distribuidas en la parte de la espalda, tanto como en la delantera. En el video te señalo dónde está la tela negra elastizada que te mencioné anteriormente. Cuando tejo crochet libre, me gusta jugar con las diferentes texturas, las cuales voy mezclando y usando todo aquello que guardo para ser reciclado. En este caso usé 2 pashminas y una musculosa negra. Fíjate que la espalda del chaleco es más corta que la parte delantera. Ahí te estoy señalando las trabitas que yo uso, que son recicladas también, de bolsas, que las coloqué para delimitar bien lo que es la espalda y la delantera, para tener bien marcado en dónde tenía que empezar a hacer el desnivel en la parte de adelante. Te doy un consejo. Tené antes tejido unos cuantos scrunching para no perder el ritmo cuando empieces a tejer todo el pullover. El chaleco lo comencé a tejer desde arriba. Eso significa que vas a tener que hacer una cadena, vas a tener que medirte qué abertura querés de cuello y a partir de ahí vas a empezar a tejer, siempre teniendo en cuenta en ir aumentando a medida que el tejido va avanzando. Una vez que estés en la altura ya de los hombros, delimita cuál va a ser tu delantera, cuál va a ser tu espalda y el espacio que le tenés que dejar también para las mangas. En este caso es un chaleco, pero necesita el hueco de las mangas para pasar el brazo. Por lo tanto, está delimitado. Como es una prenda libre, de tejido libre, no está hecho un diseño con anterioridad. Por lo tanto, lo que tuve que ir haciendo es, a medida que iba avanzando en el tejido, iba al espejo y me lo probaba y veía cómo me quedaba. Fui tejiendo y destejiendo a medida que me lo iba probando. Es importante que te pruebes el tejido, que no lo hagas de un tirón, porque si vos llegás a tejerlo completo y nunca te lo probaste, puede ser que no te quede bien o no te guste cómo te quede. A medida que el tejido fue creciendo,
fui incorporando los scrumblings estratégicamente. No los tejía directamente en la prenda, sino que los pinchaba con un alfiler, luego me ponía el pullover y luego iba al espejo. Entonces ahí veía realmente si me gustaban o no me gustaban en los lugares que había elegido. Si el video te gustó y te resultó interesante, te pido que me dejes un like, que visites mi canal y que te suscribas para próximos videos. Y si te quedó alguna duda sobre este tejido, déjamelo en los comentarios y te los contestaré a la brevedad. Nos vemos en el próximo video.